Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 27 de noviembre de 2024. Suriyag Maps ha informado que las fuerzas rusas han tomado el control de los sistemas de trincheras orientales de Velka Novosilka y han entrado también en las ciudades del este. Los rusos también habrían capturado la mitad del asentamiento de Rodnolde. Un artículo de la norteamericana CNN refleja una situación crítica en las líneas del frente ucraniano, particularmente en la región de Pokrovsk, donde la capacidad de las fuerzas de Kiev se ve cada vez más superada por la estrategia y el volumen de tropas rusas. Según soldados y comandantes entrevistados por esta cadena, la falta de personal y las bajas continuas están minando la capacidad defensiva de Ucrania, obligando a sus tropas a depender de tácticas improvisadas, como el uso de drones para compensar la ausencia de infantería suficiente. Esto habría permitido que las fuerzas rusas logren avances significativos, como en Selidove, donde un pequeño contingente ucraniano fue rápidamente superado y obligado a retirarse tras sufrir graves pérdidas. Los comandantes ucranianos describen un panorama muy desalentador, con reclutas sin experiencia siendo enviados directamente al frente, carencias de entrenamiento adecuado y errores de mando que agravan la vulnerabilidad de las posiciones defensivas. Mientras tanto, las fuerzas rusas muestran una capacidad sostenida para reabastecerse y rotar a su personal, lo que contrasta marcadamente con la situación ucraniana. Esta crisis de personal y los desafíos tácticos ponen de manifiesto la necesidad urgente de refuerzos, entrenamiento adecuado y una estrategia mucho más sólida para contrarrestar las tácticas de desgaste de Moscú, que están resultando efectivas para mantener la presión en el frente oriental. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que está preparando una respuesta a los recientes ataques ucranianos realizados con misiles ATACMS, suministrados por los Estados Unidos, contra unidades de defensa aérea en la región fronteriza de Kursk. Según el comunicado oficial difundido en Telegram, en los últimos 3 días las fuerzas ucranianas habrían llevado a cabo 2 ataques dirigidos a objetivos estratégicos en este área, utilizando armamento de largo alcance de fabricación occidental. Las fuerzas rusas han registrado su avance más rápido en Ucrania desde los primeros días de la invasión en 2022, capturando un área equivalente a la mitad del tamaño de Londres en el último mes. Según el grupo de noticias ruso independiente Agentstvo, respaldado por los datos de Deep State, el ejército ruso ha ocupado casi 235 kilómetros cuadrados solamente en la última semana, marcando un récord semanal para 2024. En total se estima que han tomado 600 kilómetros cuadrados solo en noviembre. Desde el lado ucraniano, los funcionarios militares admiten que la situación en el este es la peor del año. El presidente Volodymyr Zelensky ha atribuido estos retrocesos a múltiples factores, incluyendo significativos retrasos en el equipamiento de las brigadas ucranianas, algunos de hasta un año. Estos avances rusos solamente subrayan la creciente presión sobre las defensas ucranianas y la complejidad de la situación en el frente oriental del conflicto. El exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha expresado un profundo escepticismo sobre la capacidad del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para negociar un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. En una entrevista con el medio norteamericano Político, Kuleba señaló que el presidente ruso Vladimir Putin no tiene interés en buscar una solución diplomática y advirtió que cualquier reducción en el suministro de armas estadounidenses a Kiev podría provocar el colapso de las líneas de frente ucranianas. Kuleba ha descrito la obsesión personal de Putin con Ucrania como un intento de destruir su condición de Estado y demostrar que Occidente es incapaz de defender sus valores. Según el exministro, esta estrategia busca no solo someter a Ucrania, sino también exponer la debilidad del bloque occidental en un escenario global, criticando la falta de consistencia y determinación en el apoyo militar de los aliados de Ucrania, comparándolo con la disposición de Corea del Norte de enviar tropas para respaldar a Rusia, con la renuencia de los socios occidentales de Kiev a proporcionarle el armamento necesario. El exministro también ha destacado la gravedad de la situación en el frente oriental, advirtiendo que un debilitamiento del apoyo occidental podría facilitar avances rusos significativos hacia ciudades claves, como Dnipro, Poltava y Zaporilla. También ha expresado su preocupación por la incertidumbre sobre el papel de la Unión Europea en la crisis, particularmente en un contexto de inestabilidad política en países como Alemania. Además, Kuleba ha discrepado de las recientes declaraciones del general Valery Zaluzhny, quien afirmó que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Según Kuleba, Occidente aún no está psicológicamente preparado para un conflicto de esa magnitud, lo que pone en duda su disposición para enfrentar los desafíos estratégicos actuales. También ha argumentado que Zelensky no puede firmar un acuerdo en el que Rusia se apodere de todo el Donbass y en el que Ucrania renuncie a Crimea y a sus aspiraciones de unirse a la OTAN, ya que esto iría en contra de la Constitución ucraniana y acabaría con el propio primer ministro políticamente. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, Rusia afirma estar preparada para un intercambio de prisioneros de 630 por 630 con Ucrania, así como para futuros intercambios.
Durante una visita del ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov al presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, ambas partes discutieron sobre el envío de tropas norcoreanas y el intercambio de armas y tecnología entre Corea del Norte y Rusia, según un comunicado oficial, aunque se cree que las conversaciones también han incluido la petición de sistemas de defensa aérea. Pero la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha generado incertidumbre sobre el futuro de estas negociaciones. Diversos analistas señalan que el gobierno surcoreano podría percibir menos beneficios al brindar apoyo militar, especialmente ante el bajo respaldo interno y la posibilidad de un deterioro en las relaciones con el próximo gobierno de los Estados Unidos. Además, los bajos índices de aprobación del presidente Yoon y la falta de apoyo público hacia el suministro de armas complican sus esfuerzos en política exterior, limitando la capacidad de Seúl para asumir un papel más activo en la crisis ucraniana. Según palabras de funcionarios estadounidenses recogidas por el Wall Street Journal, Biden no tendría suficiente tiempo para utilizar los 6.500 millones de dólares que los legisladores han autorizado para armar a Ucrania. El Pentágono ha alcanzado el límite de armas que puede enviar a Ucrania cada mes sin afectar a su propia capacidad de combate y enfrenta desafíos logísticos para hacer llegar las armas a las fuerzas de Kiev. Se espera que los próximos envíos sean en su mayoría municiones y artillería, en parte porque son más fáciles de transportar, según funcionarios de defensa estadounidense. Los equipos más pesados podrían tardar meses en inspeccionarse, probarse y limpiarse antes de poder ser entregados. En Oriente Próximo, según Al Jazeera, desde el 5 de octubre Israel ha sitiado el norte de Gaza, restringiendo la ayuda alimentaria y los suministros médicos, mientras realiza ataques terrestres y aéreos en una zona donde se estima que permanecen unas 100.000 personas. No obstante, la noticia del día en esta zona es la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano, el cual enfrenta importantes desafíos que podrían comprometer su implementación y sostenibilidad a largo plazo. Uno de los problemas principales es la falta de claridad en los términos del acuerdo. Líderes libaneses han expresado que aspectos clave, como el despliegue de Hezbollah y la retirada israelí, requieren mayor precisión para evitar futuras disputas o malentendidos. Otro factor sería la limitada confianza entre las partes. Israel insiste en supervisar estrictamente los movimientos de Hezbollah para prevenir su rearme, mientras que el Líbano critica la falta de garantías claras que detengan las agresiones israelíes, lo que genera tensiones mutuas. Además, los intereses regionales e internacionales complican la dinámica. La influencia de Irán sobre Hezbollah y el papel de Estados Unidos como mediador intensifican las fricciones, mientras que la implementación de la resolución 1701 de la ONU enfrenta resistencias y problemas históricos no resueltos. Finalmente, el impacto humanitario y social es significativo, con miles de muertos y desplazados, una reconstrucción en el Líbano incierta y las cicatrices del conflicto que podían avivar nuevos brotes de violencia en el futuro. De hecho, en su primera declaración tras el alto el fuego, Hezbollah ha afirmado que la victoria de Dios Todopoderoso fue aliada de la causa justa y agregó que sus combatientes permanecerán en total disposición para hacer frente a las ambiciones del enemigo israelí y a sus ataques. Por otro lado, la población civil del sur del Líbano está volviendo a sus hogares tras la entrada en vigor del alto el fuego. El ejército israelí ha advertido que no deben volver a las zonas que continúan ocupadas por las fuerzas de defensa israelíes o las zonas que han sido previamente evacuadas. En este sentido, el ministro de Defensa israelí ha ordenado a los militares actuar con fuerza y sin concesiones contra este tipo de fenómenos, debido a la entrada de miembros de Hezbollah en Kfar Kela. Katz afirma que hay que impedir que los miembros de Hezbollah lleguen a las zonas del sur del Líbano, donde las fuerzas de defensa israelíes siguen prohibiendo el movimiento, y si ponen en peligro a las tropas de las fuerzas de defensa israelíes, habría que atacarles. Poco después, las fuerzas israelíes informaron de varios incidentes relacionados con lo que acabamos de comentar. Las fuerzas de defensa israelí identificaron a sospechosos en el sur del Líbano y dispararon contra ellos, habiendo detenido también en otro incidente a 4 sospechosos por acercarse a las fuerzas israelíes en el sur del país. Por su parte, el ejército libanés ha anunciado oficialmente el despliegue de diversas unidades militares en el sector meridional al sur del río Litani, basándose en el compromiso del gobierno libanés para implementar la resolución 1701 de Naciones Unidas. Según los israelíes, se ha frustrado un intento de contrabando de armamento avanzado procedente de Irán y destinado a las milicias palestinas en Cisjordania. La División 4000, División de Operaciones Especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Unidad de Operaciones Especiales de la Fuerza Al-Quds en territorio sirio habrían sido las responsables de esta operación de contrabando, según Israel. Antes de la entrada en vigor del alto el fuego, el ejército israelí atacó el mayor centro de fabricación de misiles guiados de precisión de Hezbollah en el Líbano, ubicado según ellos en el Valle de la Bekaa. El centro habría sido utilizado por Hezbollah para construir misiles tierra-aire de precisión y otras armas, así como para almacenar los misiles guiados. Debido a la cercanía a Siria, esto habría permitido a Hezbollah introducir de contrabando en el Líbano miles de componentes para construir estos misiles de precisión, según afirma el portavoz del ejército israelí. En otros ataques llevados a cabo durante la noche, el ejército israelí habría acabado con la vida de un oficial de operaciones de la unidad aérea de Hezbollah, responsable del lanzamiento de drones y misiles de crucero hacia Israel.
Como parte de estas acciones, la Fuerza Aérea israelí habría llevado a cabo otros ataques que habría destruido más de 50 plataformas de lanzamiento de drones, alrededor de 20 depósitos de armas, 30 centros de mando y 4 instalaciones de fabricación de drones y misiles de crucero. Según los informes, estas operaciones habrían logrado destruir el 70% del arsenal de drones y misiles de crucero de Hezbollah. Macron ha dicho que considera que el primer ministro israelí Netanyahu y el exministro de Defensa Gallant tienen inmunidad a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional en territorio francés, por lo que no serán arrestados si viajan a Francia. Durante la mañana del día 27, el grupo rebelde sirio Hayat Tahrir al-Sham ha lanzado una ofensiva en la dirección de la región de Alepo, consiguiendo ocupar algunas aldeas en manos del ejército sirio. Esta se trataría de la mayor ofensiva lanzada por un grupo islamista contra el territorio controlado por Al-Assad en los últimos años. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a Kazajistán para una visita de 2 días con el objetivo de reforzar los vínculos con los países de Asia Central, en un contexto marcado por las tensiones generadas por la guerra de Ucrania. Durante su llegada a la capital kazaja, los medios estatales rusos mostraron imágenes de Putin, quien centrará las conversaciones en temas de cooperación comercial y energética. Además, la situación de Ucrania ocupará un lugar destacado en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que se celebrará el jueves. En este evento, Putin y los líderes de países miembros abordarán cuestiones de seguridad regional, incluyendo el reciente uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance proporcionados por Occidente para atacar territorio ruso. En los Estados Unidos, se ha anunciado que varios de los miembros más destacados del gabinete de Trump han sido blanco de amenazas de bomba y ataques con swatting, según el equipo de transición del expresidente Donald Trump. El FBI dice que está investigando las acusaciones. Entre los atacados estarían el representante de Nueva York, Elise Stefanik, elegida por Trump para servir como próximo embajador ante las Naciones Unidas, Matt Gaetz, la elección inicial de Trump para servir como fiscal general, y el excongresista de Nueva York, Lee Zeldin. En Asia, un reciente acuerdo de armas entre Vietnam y Estados Unidos destaca el fortalecimiento de la cooperación en defensa entre ambas naciones, en un contexto marcado por tensiones en el Mar del Sur de China. Los analistas, sin embargo, consideran que este acuerdo tiene un alcance limitado para disuadir a China. Más bien reflejarían los esfuerzos de Vietnam por diversificar su arsenal y depender menos de los equipos de fabricación rusa. Alexander Bubing, experto en el Centro de Estudios de Seguridad de Asia y el Pacífico, ha señalado que el envío podría ser un precursor de futuras adquisiciones de aeronaves estadounidenses por parte de Hanoi, en línea con los planes de modernizar su fuerza aérea. Por otro lado, el general Kevin Schneider, comandante de las Fuerzas Aéreas del Pacífico, subrayó que esta entrega reafirma la intención de Washington de respaldar la modernización militar de Vietnam, especialmente en un momento de crecientes desafíos estratégicos en la región del Indo-Pacífico. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.